En Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En La Cumbre te presentamos lo mejor de nuestros paisajes. La Cumbre. Estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La Cumbre. Somos el fruto de nuestro trabajo. La Cumbre. Solo aquí, en Moni TV, tu canal. Bienvenidos a un nuevo programa de Diálogo La Cumbre Televisión, que se emite para las provincias de Ricaurte en Boyacá y de Vélez en Santander, y por la vía de Internet y YouTube a cualquier lugar del mundo donde se encuentren nuestros paisanos de Boyacá y Santander. Hay tantos temas que hemos venido indagando, investigando para ponerlos a la discusión de los pobladores de estas dos provincias. El tema de hoy tiene que ver con la química que estudiamos por allí en el bachillerato. Una química que es una ciencia que estudia la composición y transformación de la materia, pero no es única, tiene sus ramas, como la química orgánica, la química inorgánica y la química farmacéutica, entre otras. Para este programa tenemos una invitada muy especial, María Isabel Ávila Sotomonte, que efectivamente es química farmacéutica. Ella nos compartirá su historia de vida, pero también su trabajo como química farmacéutica y su especialización en cosmética y dermatología, para que los jóvenes, los niños y la población en general accedan al conocimiento de esta ciencia y de pronto los bachilleres se inclinen por un área que no es muy conocida en esta región. Les agradecemos por estar participando de este programa de Diálogo La Cumbre y le damos entonces la bienvenida a María Isabel Ávila Sotomonte. Gracias a Diálogo La Cumbre, a través de Juvenal Nieves, que me hayan invitado a un programa en donde puedo expresar cosas gratas de Moniquirá, Boyacá, donde nací. Por el contrario, le estamos agradeciendo, María Isabel, por la participación en este programa que ya se está convirtiendo en un programa institucional aquí de la televisión local, Moni TV, de Moniquirá. Hemos hecho un recorrido, ¿no?, con diversas temáticas, con diversos invitados. Y hoy, pues la invitada también es, desde luego, muy especial. María Isabel es moniquireña. Sí, claro, yo nací con padres que vivían en la vereda de Canoas y San Rafael y los primeros años estudié acá en Moniquirá, que soy de Moniquirá. Ah, sí, bueno, muy moniquireña. Los de Vélez dicen de Vélez y muy de Vélez. Aquí también nos toca de pronto inventarnos algún lema, ¿no? Moniquireños y muy de Moniquirá. Mi carro lleva un sticker que dice "Yo amo a Moniquirá". Ah, no, qué bueno. Ese es un buen mensaje para toda la audiencia de la provincia de Ricaurte, todos los pueblos y la provincia de Vélez a donde llega este programa. María Isabel nos ha comentado que nació en Moniquirá. ¿Cómo es su entorno familiar, sus padres, quiénes fueron y sus hermanos, su familia? Mis padres, Manuel Ávila Durán, mi querida madre, Briseida Sotomonte, mis hermanas Marilú Ávila, Maridelsi, Luz Marina, Janet
ellos son mi entorno familiar y desde luego los hijos, las generaciones siguientes de cada uno. Eh, Tengo entendido, Marisabel, que sus padres, digamos principalmente, vivieron allí en la vereda de Canoas y San Rafael, ¿no? Por el lado de que se considera como la vereda de Pajales, ¿no? Por esa zona. eh, y allí tuvieron una finca, una hacienda, digamos. Diría yo una finca, porque una Ajá, hacienda para mí es con muchísimas hectáreas. exactamente. Una finca que nos permitió o les permitió a ellos trabajar, poder conseguir los recursos para formarnos a donde hemos llegado cada una y servir a la gente. Una cosa importante eran otras épocas donde con los trabajadores uno podía intercambiar ideas, aportaban, se les decía, pero para mí es una experiencia grata haber tenido esa finca. Bueno, esa finca, ¿de qué se componía? ¿Tenían cultivos, tenían algún trapiche de caña panelera? ¿Cómo era la conformación de esa finca? La finca tenía la casa muy antigua, la cual fue remodelada a lo largo del tiempo. Tenía cercano el molino en donde se hacían las moliendas dependiendo, allá no solo las de la casa, de los cultivos de mi padre, de caña, sino de la gente de la región. Paralelo había cultivos propios de la región, como era pues la caña, ay, perdón, ay Dios mío, la yuca, la arracacha, todo aquello que se está dando acá en Moniquirá del frío y se llevaban todas esas actividades paralelas a la ganadería. Y de igual manera, seguramente había algunos frutales. Sí, había toda clase de cítricos. Era nuestro, digamos, una de las cosas gratas porque cada una tuvimos la oportunidad de tener separado nuestra mata de mandarinas, nuestras matas de plátanos, de mangos, aguacates que había en esa época. Todo ello a lo largo de los diferentes sitios donde estaba la finca y podíamos recrearnos yendo a los potreros y le tenía pánico que me pusieran a encerrar los terneros porque eso sí le tenía pánico. Entonces, pero todo muy grato, una gran unión familiar en donde tuvimos la oportunidad de hospedar gente que fue importante a lo largo de nuestra vida y que aún hay personas que recuerdan de una manera muy especial esos momentos que pudimos compartir en la finca. eh, en el año, seguramente que había corte de caña, la llevaban en mulas allí al molino y nos podría contar en sus recuerdos cómo era una faena de la molienda. La faena de la molienda se iniciaba con un corte. Ellos empezaban como 3 días antes del traslado del sitio donde estaban cortando caña para poderla trasladar a través de mulas hacia el molino. Allá la localizaban en un sitio cercano a donde se iba a colocar para que fuera molida y de ella los líquidos fluían a través de conductos que habían que luego caían a diferentes tanques que en esa época eran de cobre, lo cual en este momento pues no, porque pues ello conllevaba otras cosas, lentamente lo fueron cambiando cuando ya la legislación fue como avanzando. Había una cantidad de gente, las personas que trabajaban dentro del molino lo hacían continuo, es decir, que dormían unas horas y le asignaban ciertas tareas a los compañeros mientras ellos descansaban y dormían. Podían durar desde 8 días trabajando día y noche y finalmente estaba la hornilla y el bagazo lo guardaban en sus alrededores. De ello, del bagazo se sacaban hartas cosas, actualmente pues se sacan muchísimas más. Esa era la faena, pero lo más importante era ver a la gente, claro que no, mi papá no nos dejaba ir al molino, por razones de que pues un obrero o una persona esté expresando lo que siente en ese momento y él no le gustaba que nosotros oyéramos, bueno, palabras que no eran de nuestra esta, pero era muy grato escuchar. Y lo mismo las señoras que cocinaban entonaban unas canciones, ¿no? ¿Cómo se Guabinas. llaman? Guabinas.
Y a mí me fascinaba oírlas cantar porque pues yo tengo grabado eso en mi cabeza de ver a las señoras que cocinaban de noche y de día, pues para las moliendas y pues para las casas y se reunían a cantar. Esos son recuerdos gratos de la vida. Sí, y también de pronto algunos trabajadores tocaban algún instrumento, un tiple, por ejemplo. Sí, sí, había personas, mi papá tocaba tiple, era un buen Ajá. tiplero, entonces, pero finalmente la gente también buscaba elementos sonoros que pudieran producir algún para entretenerse, porque había momentos en que tal vez como que, no, ellos pues tenían su alimentación, entonces había momentos en que estaban muy cansados y a alguien se le ocurría, había un señor de esa región que tocaba muy bien, pero no recuerdo el nombre, y él pasaba. Entonces, parte como de la armonía y de la buena relación entre toda la gente era que el señor paraba en el molino y empezaba a tocar y pues se distraía la gente, pero llegaba un momento en que el administrador del molino, si no estaba mi papá, pues le permitía, pero si estaba por ahí mi papá, dejaba cierto esto porque debía continuar propio de los procesos que tienen que cumplir ciertas etapas que no puede pasarse tiempo. Y Y una, desde luego uno metiendo yuca, plátanos y de todo, pues para dentro de la melcocha esa, en cierto punto, los señores le decían a uno, en este momento la puede introducir. Y la luego yu- sacaban la panela, la empacaban, una obra muy bonita de ver la habilidad con que Carlos, recuerdo el nombre del señor, tenía una habilidad para empacar la panela y lo hacía cuidadosamente, la limpiaba, la colocaba muy bien, luego la amarraba todo. Todo ello era un trabajo en grupo muy bien elaborado. Mi papá siempre se preocupó por tener a personas destacadas en sus labores y el rendimiento que se daba dentro de las operaciones que se hacían en el molino eran excelentes. Ahora, y también había en esas moliendas la integración familiar. Llegaban Sí. todos los hijos, los sobrinos, otros invitados para compartir también esa comida, ¿no? Muy típica del sector campesino. Ay, lo que, bueno, no solo el desayuno, unos ajiacos muy, muy bien preparados, pero igualmente el piquete era de espectáculo, donde iba carne asada con un plátano, pues es plátano largo, pero era delgado, no de los gruesos que uno ve actualmente, arracacha y todas las cosas que se cultivaban, digamos, allá en la casa. Era de compartir, uno compartía mucho con las personas que colaboraban, porque de alguna forma mi papá, una persona que pese a que no nos dejaba entrar al molino, pero sí íbamos con él, ellos sabían que en ese momento se callaban y no decían, pues grosería, lo normal que le decían a uno, que actualmente es lo más común oír hasta los mismos hijos diciendo por allá todo ese mundo de palabritas un poquito incómodas, pero había la gratitud de la gente. Es lo que más recuerdo y me da tristeza en este momento, en donde se acabó ese trabajo en grupo, en donde el patrono era el que los estaba apoyando, pero en los momentos de necesidades, ese patrón estaba inmediatamente atento a darles la mano, a ayudarles a esto. Mi papá traía cada vez que terminaba una molienda o había un cultivo de yuca, de qué sé yo, que hubiera dado excelentes resultados, traía el ancianato siempre y traía panela. Para las Porque decía obras, él mi gratitud y lo mismo hacia la gente. Lo que sobrara lo repartían dentro de la gente, dentro de los trabajadores. Y había gente que iba a pedir y él estaba atento a entregarle a la gente, porque pues era parte del servicio que había sí, mancomunado que había en ese momento para allá. las obras sociales del Sí, municipio, ¿no? Una solidaridad sí, con la gente que lo requería. Esa es sí. una faceta para las presentes generaciones que conozcan que aquí existieron una buena cantidad de trapiches, más de 100 trapiches existieron en el área rural de Moniquirá, hoy han disminuido. Eh, y que tenemos entonces que salir al campo a conocer nuestro entorno rural. De otra parte, Marisabel, usted, de todas maneras, por sus estudios, salió de Moniquirá, duró unos años por fuera, viajó, hizo sus especializaciones y ha regresado
nuevamente a su tierra. De sus épocas infantiles, ¿qué recuerda de Moniquirá? De Moniquirá, ¿qué recuerdo? No mucho porque prefería irme para el campo, a rodarme por frente a la casa había una pendiente bien hecha y uno llevaba cartones o tablas y se deslizaba por ahí, diría yo, como unos 50 metros. Cuando hicieron la carretera, uno podía resultar en la carretera y tenía cierta altura. Además, los columpios, ir a comer frutas, visitar a mis abuelos. Mi abuela, por parte de mi papá, nos hacía unos huevos pericos deliciosos, gente humilde, pero gente trabajadora, llena de un encanto y de un amor hacia sus nietos. Fue muy corto la etapa de contacto con ellos porque ellos fallecieron. Por parte de mi mamá, mi abuela nos llevaba unas ciruelas, pero de espectáculo. Y uno estaba pendiente que llegara la abuela con la canastica, porque ahí venían las ciruelas y otros detalles que ella nos llevaba. Eso era lo más grato y será siempre en mi vida el haber compartido también con la familia de mis padres y haber estado momentos súper gratos. Ir al río a bañarnos, ir a hacer cosas. Acá en Moniquirá realmente, pues sí, estaba la casa de mis abuelos, nosotros teníamos un apartamento ahí, llegábamos, compartíamos y ya se inicia. Yo empiezo a estudiar a partir de cuarto primaria porque mi mamá me enseñó a leer, a escribir, a sumar, a restar, todo eso. Hago los 2 años acá, perdón, un año acá en Moniquirá, que es cuarto primaria, luego voy a Vélez a terminar porque acaban la presentación en Moniquirá y de ahí me voy para Tunja a Bueno, estudiar al ahora, colegio. y en esta época reciente, a su regreso a Moniquirá, ¿cómo ha encontrado esta tierra natal, Marisabel? Más grande, con un crecimiento de condominios bastante llamativo, eh, grato encontrar una cantidad de gente. Quisiera que esa gente hubiera tenido la oportunidad de haber vivido lo que yo viví en las épocas de joven, en donde compartíamos con el grupo, que lo llamábamos el grupo Brinca Brinca, porque nos la pasábamos bailando, y es un honor a todos ellos y tenerlos en cuenta en este momento porque fueron épocas muy gratas. Sí, lastimosamente todos los crecimientos en cualquier parte del mundo conllevan a que haya necesidad de generar una cantidad de obras para poder colocar a tono el pueblo y embellecerlo. Para mí, por la profesión, por lo que me ha gustado cantidad de plata, pero los jardines y de todo le traen a uno gratos recuerdos, lo tranquilizan, lo mantienen a uno en otro tono, le es grato para un visitante al pueblo y hay que encaminar acá en Moniquirá toda la parte de los senderos, todos los sitios turísticos que tiene Moniquirá que los vienen usando, yo no digo que no, pero darle mayor énfasis y continuar trabajando por un Moniquirá que requiere del aporte absolutamente de todos los que nacimos, vivimos y que de alguna manera llegamos acá de nuevo a Moniquirá. Y los turistas, hay proyectos muy grandes. Ese es un buen recuerdo, una memoria viva de la ciudad de Moniquirá, vista por una hija, por una moniquireña, en el pasado y ahora en el presente, con algunas propuestas que presenta a las autoridades, a las fuerzas vivas que llaman en los pueblos para que estos municipios continúen desarrollándose. Vamos a hacer, Marisabel, una primera pausa y ya continuamos en Diálogo La Cumbre Televisión. Volvemos a Diálogo La Cumbre Televisión. Estamos conociendo, pues, inicialmente la historia de vida de Marisabel Ávila Sotomonte. Ya nos contó una faceta interesante de su entorno familiar, donde vivieron acá en la zona rural, también en la zona urbana de Moniquirá. Ahora quisiéramos saber, para que le cuente a nuestra audiencia, su récord curricular, dónde nació, dónde comenzó sus estudios primarios, los secundarios, las universidades,
sus especializaciones, porque es importante que una profesional como María Isabel dé a conocer cómo se llega a esos niveles, ¿no? A esos niveles, pues que no son nada fáciles, que hay que hacer sacrificios, que hay que dedicarle tiempo, que hay que quemarse las pestañas, dice la gente común y corriente. Entonces, ¿cómo es su inicio escolar y cómo llega a esos niveles que nos va a comentar ahora mismo? Yo continúo el bachillerato en el Colegio Boyacá, un colegio bien exigente, pero fue una gran oportunidad porque con ello ingresé a la Universidad Nacional de Colombia a estudiar la carrera de Química y Farmacia. Antes de estudiar, de entrar a estudiar la carrera, yo me gané la mejor bachiller Coltejer por concurso. Desde luego, entro a la Universidad Nacional de Colombia, inicio la carrera, carrera muy interesante porque abarca una cantidad de temas que no son los convencionales que uno ve en este momento en el pensum. Pero bueno, cada uno, pues todo se va especializando, se va modernizando y termino la carrera, hago una tesis, la tesis me la apoya una empresa multinacional, la tesis queda meritoria, con ello también se gana un premio iberoamericano de químicos cosméticos y me dio paso de inmediato a trabajar antes de haberme graduado en la industria. Empiezo con una multinacional americana, ella me lleva a Estados Unidos para parte de la formación al entrenamiento y capacitación, vuelvo a Colombia, eso fue tampoco mucho tiempo, empiezo a trabajar, a crear las instalaciones apropiadas para llevar a cabo los procesos productivos de lo que ellos tenían, no era una empresa muy grande, paralelamente tenían una anexa colombiana dirigida por una gran familia y todo, y ahí se inicia mi carrera. Luego me llama una empresa nacional porque ya empezó a conocer lo que yo estaba haciendo en la anterior empresa y me pagan el doble del salario. Claro que yo trabajaba medio tiempo en la anterior, después yo pasé a tiempo completo y me paso a la empresa donde trabajé 36 años. En esa empresa se inicia, sus instalaciones estaban en medio de una planta de plásticos y había cuartos contiguos en donde se hacían cremas y esmaltes. Con ello llega uno, como yo ya había tenido la oportunidad de ir a Estados Unidos y había visto y trabajé con un colega que trabajó en Mass Factor, un señor de una calidez y de una, quería formar más gente, dejar un legado en este mundo. Afortunadamente me eligió a mí y me prestaba los libros de Mass Factor, que eran libros donde venía absolutamente todo lo de la parte técnica, el por qué se debía usar de esto, de lo otro, de tal y tal forma, y yo muy ávida de los conocimientos, fui copiando porque no existían fotocopiadoras ni nada de eso, y él me colocaba en la primera empresa a que le hiciera desarrollos porque él le vendía fórmulas a otras firmas. Con ello yo paso a la empresa donde duré la mayor parte del tiempo, empieza la empresa a crecer, se van creando todo y ella va creciendo paralelamente en la parte técnica, en la parte productiva, se inicia la creación de productos de toda la gama que hay para cosméticos y llega el momento en que la empresa adquiere un prestigio nacional e internacional porque exportaba ya a 12 países, aunque tenía registros de marca y de los productos que se fabricaban en 15 países. ¿Qué se logra con ello? Que ya la miren de afuera a la empresa y viene la propuesta de la compra por parte de una empresa francesa. Tuve la gran oportunidad pues y el desafío para mí como profesional que las personas técnicas que vinieron a indagar de cómo eran los procesos productivos, todo, los controles, como era la única persona antigua que había dentro de la empresa, acompañada de un grupo de trabajo excelente, eh, pasar las auditorías, comentarles, ellos le indicaban a uno que no debía operar de esa manera, les decía, bueno, hagamos el ensayo y operamos como ustedes dicen y como yo aprendí. Y sacábamos el resultado y comparábamos, lo mandábamos al departamento de control de calidad y ellos sin saber qué era cada cosa, devolvían el concepto y
gracias a Dios todo salía bien, porque pues fui también entrenada para el manejo de máquinas con un ingeniero que me ayudó muchísimo en cada o todas las personas que estaban dentro de los procesos. Se vende la empresa, de inmediato yo estaba ya en ese momento pensionada, eh, me pasan la carta de agradecimiento y ya con ello me quedo como un año y medio, 2 años eh, descansando, pero vienen las ofertas de la Cámara de Comercio de Bogotá para que asesore a una empresa que es de moniquireños. Yo no sabía, yo me fui a trabajar allá, fue grato, se hizo toda la parte de buenas prácticas de manufactura, todo eso, y luego pasé a una empresa donde había alemanes y también había empresa nacional. Pero los alemanes habían estado en la primera empresa donde yo duré muchísimo tiempo y ellos no creían que en Colombia se pudieran hacer productos cosméticos diferentes a lo convencional. Hubo unos requerimientos del gerente de la compañía, me entregó los patrones para desarrollar y ellos ya habían comentado que Colombia no, porque también había intereses económicos en que todo se lo trajeran de Alemania. Cuando ellos vienen a otras reuniones ya me han indicado que debo alistar una serie de productos y lo suben a la reunión y los técnicos las miran, me hacen subir a mí y cuando me ve la persona mayor de esa casa, me dice, ah, caramba, es que estamos viendo a fulana de tal que ella yo la conocí en la otra empresa. Entonces dice, por favor, explíquenos qué es esto. Entonces, yo le voy explicando de qué se trata, en los activos, todo lo que lleva y esos productos y otros cuantos que yo desarrollé en esa empresa, en este momento, cuando yo me retiré de esa empresa, los estaban exportando a Polonia. Yo me imagino que Marisabel, todo un récord de labor, ¿no? Como profesional, ya con mucha experiencia adquirida y puesta en práctica a partir de su pregrado, que es la de química farmacéutica de la Universidad Nacional. ¿No es así, sí. Marisabel? Bueno, digámosle a la audiencia, la química farmacéutica, ¿de qué trata? A ver, el nombre inicialmente que le indica a uno, química. Entonces tiene que ser uno un ducho, como digo yo, para todos los tipos de química que uno ve, matemáticas, física y otra cantidad de materias. El pensum era bastante alto, pero había como dos o tres corrientes grandes en esa época. Cuando yo hago la tesis, la hago en cosméticos y había también la parte farmacéutica. Los grandes laboratorios estaban acá, alemanes, ingleses, de todos están acá, pero por razones propias de los problemas que ha tenido en sus diferentes etapas el país, se vieron obligados a irse de Colombia. Bueno, yo omití una parte de formación que me dio la oportunidad de la vida cuando yo trabajo la mayor parte del tiempo en la empresa. Duré 36 años, yo voy al extranjero. ¿A qué voy? Las empresas que proveían las materias primas a grandes volúmenes consideraron procedente llevar a un técnico para formarlo. Estuve en 2 oportunidades en Francia formándome en un largo periodo de diferentes formas cosméticas y ello me dio pie a poder aprender y desarrollar e igualmente a industrializar más la empresa con el apoyo de todas las personas que había. La parte, digamos, de recordar siempre cuando uno administra, yo tuve la fortuna de escalar dentro de la compañía, ocupé varias gerencias y generalmente me mandaban, era para donde había problemas, pero también con el ánimo de retirarme por el tiempo que ya llevaba trabajando para no indemnizarlo a uno. Pero más que eso fue la oportunidad de conseguir excelentes profesionales y nos medimos a arreglar los problemas, los indicadores de gestión y todo, pero porque tenía una formación también en el extranjero. Bueno, Sí, iba a los congresos internacionales. Marisabel nos habló de la parte química, ¿no? Pero estamos hablando de una relación con la farmacia, química farmacéutica. ¿Y lo Sí. farmacéutico de qué tratan? En términos generales, ¿no? Hacer los medicamentos, es decir, en Colombia uno podía también, hay laboratorios que hacen productos normales que no son de grandes marcas, pero se inicia, y allá le enseñaban a uno también cómo crear un medicamento, teniendo absolutamente todas las normas que establecen a nivel internacional para poder fabricar un medicamento.
Entonces hay empresas que aún lo fabrican, pero en este momento ya le venden a uno el paquete técnico. Ya el químico farmacéutico no tiene que preocuparse a no ser que esté en un centro de investigación de esos. Bueno, es un nuevo recorrido que hemos hecho con la intervención de María Isabel, dándonos a conocer su formación académica, profesional en el área de la química farmacéutica, porque hay tantas carreras que de pronto por estas regiones pues no se conocen. Ahí queda entonces presentada una posibilidad para los estudiantes de bachillerato que aspiran, que indaguen en su etapa de vocacionalidad y puedan seleccionar una buena carrera y de pronto puede ser esta de la química farmacéutica. Vamos a hacer una segunda pausa en Diálogo La Cumbre Televisión y ya continuamos. Escribir y leer, todo un gran placer. Adquiera y lea con su familia los libros del autor Juvenal Nieves Herrera. Libros como La identidad de un pueblo, Moniquirá. Interrogar o examinar. Eróticos y eróticas, en Tetule. Poemas de libre vuelo. Cuentos breves de extensión limitada. Cuentos, historias y relatos. Izquierda, centro, derecha. Ideario educativo y pedagógico. De venta en las librerías y papelerías de Moniquirá y la región. Gracias por compartirlos. Juvenal Nieves Herrera. Volvemos a Diálogo La Cumbre Televisión. En este programa con una disciplina muy diferente que en los 210 Diálogos La Cumbre que hemos emitido, pues nunca habíamos tenido la posibilidad de encontrarnos con una química farmacéutica y sobre todo moniquireña, que además conoce las dos provincias, porque también tengo entendido que estudió, además de la primaria en Moniquirá, también hizo estudios en Vélez, o sea que conoce por allá la provincia de Vélez, estuvo en las ferias y fiestas de la Guavina y el Tiple, ¿no? Con sus amigos y mantiene ese recuerdo. Pero Marisabel, como química farmacéutica, pues desde luego que hay tantas especializaciones, se inclinan por algún producto de la farmacia, si no son los medicamentos, pues otras producciones que hay en cantidades a nivel del comercio, ¿no? Del comercio. ¿Cuál es su especialización? Entonces, ¿se inclinó por los cosméticos y por las cremas dermatológicas? Sí, a ver qué le da a uno de oportunidad de trabajar en las empresas grandes en donde se producen todas las formas cosméticas que hay. Ahí lo más importante no es dar color, es dar buen color y debe partirse siempre que uno vaya a desarrollar un producto es con excelentes calidad de excipientes y desde luego de activos. La tendencia no de ahora, sino de hace unos cuantos años, es que no solamente nos demos color, lo hagamos también tratando la piel. Entonces, la nueva tendencia es donde uno formula un labial, una sombra, un polvo compacto, una crema reparadora, antiarrugas y todo eso, todo tiene un fin, porque no es solo cubrirnos no. Paralelamente debe ir tratando y manteniendo la piel. ¿Qué se hace? Siempre a uno le han explicado y le dicen en los cursos, en los congresos y todo, cómo para un niño, a partir de cuando un niño puede usar un filtro solar o un esmalte para uñas y toda una serie de condiciones. Cuando uno entra ya a etapas, entonces a uno le van diciendo, desarrolle para tal edad. Sí, le entregan un documento que se llama brief, en donde está todo lo que requiere el producto, la edad, para qué, todo qué debe contener, y muchas veces traen productos internacionales que ya acaban de salir para que uno haga como algo, o si puede mejor que lo que le están entregando a uno. Lo importante de todo ello es ser uno como profesional muy dedicado, estar actualizado absolutamente todos los días y entregar productos
de buena calidad y de alta eficiencia. ¿Qué más hay que tener en cuenta? Ya yo soy una persona ya de la tercera edad, me mantengo bien, camino todos los días, pero paralelamente tengo mis secreticos, entonces yo me debo aplicar todo lo que yo preparo, porque yo a la fecha sigo asesorando a una empresa de venta online y a una empresa ecuatoriana. Con ello, ¿qué me da? El mantenerme actualizado. Ya entré a la última etapa, que creo que va a ser la etapa de, no va a ser mi etapa final, no. Yo tengo otro proyecto y es formular productos con ingredientes naturales. Bueno, pero perdón, Respetando, María Isabel, los cosméticos, como nos lo viene relatando, ¿qué particularidad deben tener? ¿Es solamente para embellecer o para cuidar también a la persona? debe embellecer y debe cuidar a la persona. Porque si yo me coloco un polvo compacto, no tengo que cubrirme totalmente, digamos, la cara, sino que paralelamente ese polvo compacto dentro de su formulación tenga un hidratante. Nosotros con la edad que vamos a necesitar, mantenernos siempre hidratados, que haya ácido hialurónico, colágeno, elastina y otra cantidad de moléculas que han venido transformándose y saliendo al mercado, muy fabricadas en el extranjero, en donde ya no hay necesidad de usar el polvito compacto normal que uno formuló, sino que a ese, para poder, digamos, formar esa pastillita de donde uno pasa un pomo y va retirando cierta cantidad para depositarlo en la cara, dentro de esa mezcla que hace uno, le coloca activos para que lo trate. Y no necesariamente se trata de un producto costoso, no. Ahora, se Porque, cree que los cosméticos y las cremas dermatológicas son solamente para las mujeres, o los no. hombres también son vanidosos y pueden usar algunos cosméticos, no sé qué nombre le darán ustedes Lo que como pasa es, químicos sí, es farmacéuticos. correcto, eso siempre ha existido, no es nuevo. Los hombres, por aquello del machismo, diría yo, o por aquello de que la eterna juventud en un hombre también es como más larguita, pero resulta que sí, puede que por la forma de la piel, su composición, que no es que sea muy distinta a la de la mujer en la cara, y bueno, ellos no se cuidan, pero resulta que quienes han aprendido a, a interpretar qué es una crema, para qué sirve, el protector solar, un hidratante, bueno, una para darse y embellecerse en una fracción de segundos. Yo es que no tenía bruma para haberme aplicado una bruma en donde yo aparezco más joven. ¿Sí? Eso es así de sencillo. Los hombres deben aplicarse lo mismo, siendo que de pronto lo tenemos que formular un poquito con cuidado. ¿Qué es el cuidado? Un gelecito muy rápido, muy ligero, que no les produzca brillo en la cara, ¿sí? O donde sea, si es la parte capilar, pues bienvenida, porque hace años existe para evitar la caída del cabello, para no sé qué, para demorar que le aparezcan canas a uno. Yo lastimosamente lo descubrí, pero tardíamente ya tenía las canas. Entonces, todo ello los hombres deben cuidarse absolutamente, porque cuando llegan a la etapa donde todo lo que hay en cuanto a la generación de sustancias permanentemente para la renovación celular, también empieza a demorarse y empiezan a aparecer las líneas de expresión, llamémoslo así, las patas de gallo, etcétera, etcétera, y lo mismo las manos, el cuerpo, todo. Es importante que también los hombres utilicen absolutamente todo. Cuando lo Ahora, quieran María especificar. Isabel, una pregunta que es muy generalizada. Ahora, con el cambio climático y al mediodía, cuando el sol está en su plenitud, en su cenit, se recomienda usar unas cremas protectoras para evitar la acción del sol sobre la piel. ¿Esas sí cumplen su papel? Sí, para los niños a partir de los 6 meses en adelante, pero la formulación es más ligera y todo. Uno debe aplicarse protector solar, así no haya sol. ¿Por qué? Porque las radiaciones están ahí permanentes, la capa de ozono ha perdido el filtro que estaba haciendo frente a al ser humano, y es importantísimo que
la familia, el núcleo familiar, use protector solar. En ello, ¿qué hay? Que no le vaya a quedar brillante, no dejarse engañar por allá que tiene un factor de protección de 100, de no sé qué. ¿Por qué? Porque si yo lo hago natural, pues ellos no se destruyen fácilmente con el sol, pero si yo lo hago con sustancias químicas, entonces ellas tienen una vida, digamos, frente al sol, un determinado tiempo en que pueden resistir, pero el sol también las ataca y entonces a uno le están vendiendo un producto que dice SPF 100. ¿Para qué? Si finalmente está eso. Entonces nos debemos proteger la piel. Eso es Y parte también del secreto. asesorarse muy bien Asesorarse. para no comprar cualquier crema. Ahora, de Sí. igual manera, en el mercado, cuando uno va a ciertas tiendas, eso hay miles de productos, miles de cosméticos de todos los colores, de todos los frascos, de todos los olores, ¿no? No digo sabores, pero cómo se diferencia de pronto esa calidad, ¿no? Porque hay algunas cremas, algunos cosméticos que de pronto pueden hacer más daño que el propósito de cuidar, en este caso, por ejemplo, la piel. A ver, uno tiene que en primer lugar asesorarse de un buen profesional del campo médico, generalmente son los dermatólogos los que le están indicando a uno, y si tiene a alguien dentro del grupo familiar, de alguna manera uno está enterado porque trabajó también con los dermatólogos creándole productos a ellos, en donde están las mejores marcas de desempeño, que cumplan absolutamente con la función para la que fueron desarrollados. Hay que tener cuidado, sí, porque hay cosméticos de esos de pronto económicos y que están ingresando de otros países sin ningún control y a unos precios súper económicos. Hay que tener cuidado. Pero la protección solar es indispensable a toda hora. Nosotros en este momento estamos trabajando a través de una plataforma, tenemos prendido el computador y nos la pasamos todo el tiempo. Esa es luz azul. Nosotros debemos utilizar protección solar. Bueno, eso está muy bien. Hablando con una especialista en cosmetología y dermatología, ¿no? Como química farmacéutica, para llegar a una tercera pausa y ya continuamos en Diálogo La Cumbre Televisión. Llegamos a la última parte de Diálogos La Cumbre Televisión con nuestra invitada María Isabel Ávila Sotomonte, química farmacéutica. La hemos escuchado como en un ambiente donde la producción de estos cosméticos, de estas cremas dermatológicas, tienen como un origen muy químico, con algunas sustancias pues que pueden generar también algún problema, ¿no? A efectos que llaman efectos secundarios. Marisabel ha trabajado con cosméticos de origen natural. Sí, he tenido la oportunidad, hice dos cursos, uno con la Universidad de Chile y otra con un instituto francés para trabajar con productos naturales y ya le entregué a una empresa que vende online productos naturales. Por otro lado, está en boga. En Europa, cualquiera de las compradoras, el 51% de las ventas que se están generando a las mujeres, ellas están buscando que sean naturales, que sean orgánicos y que sean ecosostenibles todo y que respetemos el medio ambiente. Es un excelente mercado, aunque no son las mismas cifras de los mercados convencionales de los otros cosméticos, pero le deja a uno en claro que es una nueva tendencia, ni tan nueva. Hace rato Colombia viene trabajando, hay centros de investigación grandes en donde de nuestros mismos productos, de nuestras mismas plantas que hay acá en el país, pueden sacarse una serie de activos que están exportando a los demás países. Lo triste es que exportan, los transforman allá, los someten a otros procesos y luego vienen y los venden de nuevo a nosotros. Pero ello quiere decir que se está trabajando en el campo apropiado para crear eso. Sirve para cualquier edad, para cualquier persona, una fórmula para todas las edades, pero también viene otro pedacito. Ahora se convirtió antes de la pandemia y todo eso, el hecho de que ya las familias
La gente joven no quiere tener hijos, sino más bien quiere tener, no todos, mascotas. Dentro de ese campo aparece también la parte de cosméticos para mascotas. Ello Esa era está una regulado. pregunta que le iba a hacer, ¿no? Le iba a Ah, formular. ¿Solamente los cosméticos se usan para la especie humana o también para los animales? Y qué animales están entonces llamados a que les apliquen algunas cremas y con qué fin? a ver, uno quiere mucho a los gatos, a los perritos y todo eso. Ellos también tienen algunas dificultades en su piel, entonces uno les formula para cuando sufren heridas, para las paticas, para la nariz, para lavarles el pelito, dependiendo del tipo de pelo, el largo de pelo, todo eso. Eso es lo que estoy haciendo actualmente, no solo para humanos, sino también para las mascotas. Son mercados interesantes, de alto crecimiento, en donde lo lideran empresas muy grandes que entraron al país hace algún tiempo y venden de manera, de buena forma, venden ciertas cantidades, pero esas empresas cuando lo encuentran a uno, dejan de importar y le dicen a uno, formúleme y sáqueme la línea en Colombia porque les sale más económica. Muy interesante todo este conversatorio que hemos venido librando con María Isabel para tener que finalizar este programa. ¿Qué le diría a nuestras comunidades cercanas de las dos provincias de Ricaurte en Boyacá, de Vélez en Santander, en lo relacionado con los jóvenes estudiantes que están terminando su bachillerato, si se inclinaran entonces por la química farmacéutica, Marisabel? La persona debe tener habilidades para las matemáticas, para la física y eso, pero tener gusto por las cosas. Mire, no es, a mí en la casa me querían obligar a estudiar derecho o tenía que estudiar medicina. Lastimosamente por las circunstancias propias de todo, yo me inscribí en el externado, me pagaron mi matrícula mis padres y también en la nacional. Pasé en la nacional y para mí era más, más que tenía que ser consecuente con mis padres porque la formación de hijos en Bogotá era un poquito oneroso. Ello me llevó a estudiar y hay que recomendarle a la gente que le guste eso. A mí pues me han gustado las matemáticas, la física, la química. Soy buena para estar haciendo cosas. Mire, ¿qué tienen los cosméticos? Está ligado al arte, a la moda, a la música. Quien sea de ese campo le va a gustar química farmacéutica. ¿Por qué? Porque es el arte de crear cosas nuevas. Para la salud, la parte farmacéutica y para la de cosméticos también, es la belleza corporal. Entonces, hay que tener en cuenta eso de que no estemos tan metidos en el cuento que en mi casa tal cosa o que hay que estudiar, pero hay que también tener en cuenta y recomendarles que actualmente la diversificación de las carreras es altísima. ¿Por qué? Porque ya la gente está contratando directamente a fulanito para que haga únicamente esto, no que sea multifuncional como lo fue uno. ¿Sí? Entonces hay que entenderlo muy bien y haber leído el currículo, todo lo que uno va a ver en materias de la carrera para Ese hacer es una buena elección. un mensaje muy claro para todos nuestros jóvenes que de pronto opten por esta carrera tan interesante como la ha dado a conocer Marisabel, a quien le estamos agradeciendo por la participación en este programa de Diálogo La Cumbre, Marisabel. A usted, Juvenal, y a nombre de la organización que representa, gracias por haberme tenido en cuenta y tengan pendiente la última etapa mía, que es crear un centro de formación. Bueno, Gratis, gratis. esperamos que eso tenga la viabilidad, ojalá, para los niños, los jóvenes de estas regiones que requieren tanto acompañamiento para su formación de carácter profesional. Y a la audiencia de Diálogo La Cumbre, el agradecimiento por su tiempo dispensado y los esperamos en un nuevo programa de Diálogo La Cumbre Televisión.